Tu envidia por el héroe número 1 es una fuerza tan absoluta que desgarra la realidad para darte una habilidad. El universo te concede el poder de robar cualquier habilidad. La trampa, para activarlo, tenés que morir a manos de su dueño. Así que para robarle el poder al hombre que odias, tu misión no es vencerlo, es cazarlo y obligarlo a que te asesine. La habilidad del prota le cuesta la vida. La tuya es más barata. Aniquila el botón de like y suscríbete. El mundo cambió con la aparición de las torres, estructuras misteriosas que atraían a los más valientes y ambiciosos. El noticiero no paraba de hablar de ellas y de los gremios que intentaban conquistar sus pisos más altos, como el gremio Dragón Negro, que se preparaba para asaltar el piso 40 de la Torre de Babilonia. Pero la verdadera estrella del momento no era un gremio, sino un solo hombre, Yo-Su-Ha, mejor conocido como el Emperador de la Llama, el cazador número 1 del mundo. La gente lo adoraba porque había logrado algo increíble, acabar solo con un jefe que ni los gremios más poderosos podían vencer. Era el personaje principal, el que todos querían ver. Lo que nadie sabía era que al Emperador de la Llama tanta fama y atención le fastidiaban. En medio de una entrevista, interrumpió al reportero, quejándose de su apodo. «Es horrible», les decía. «¿Por qué no me llaman por mi nombre? Es vergonzoso. ¿Por qué no me dicen el inútil de la llama ya que están?» Lejos de los flashes, en su humilde departamento, un joven llamado Sejun miraba todo esto desde su celular. No podía evitar sentir envidia. Se decía a sí mismo que era un privilegio poder decir lo que uno quiere, cuando uno quiere. Miraba los comentarios en el foro de cazadores, donde se hablaba de la personalidad de Su-Ha y hasta de rumores de romance con una sacerdotisa. Mientras los demás discutían, Sejun solo tenía una cosa en mente. Una y otra vez tecleaba en el chat: «Quiero ser como el Emperador de la Llama». Soñaba con la libertad de decir lo que quisiera, la riqueza, la atención. Para él, Su-Ha era el protagonista de una novela, y él apenas un extra. El reportero, intentando cerrar la nota, le pidió un consejo para los que soñaban con ser cazadores. Después de un suspiro, el Emperador de la Llama soltó una frase memorable. «Solo voy a decirlo una vez, así que presten atención. Al final, los que están destinados a triunfar, lo harán. Pero si llegas a triunfar, no te metas conmigo. Vas a terminar muy mal». Con esas palabras, se dio la vuelta y se fue, dejando a todos los presentes con la boca abierta. Sejun, todavía en su cama, se quedó mirando la pantalla, asimilando cada palabra del cazador más fuerte del mundo. Él procesó las palabras de Soja, y la bronca se le acumuló en el pecho. ¿Quién se creía ese tipo para despreciar así a la gente? A él le parecía que esas palabras, más que para el periodista, eran para personas como él, que se esforzaban sin éxito. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de envidia, se apoyó contra la pared cubierta de recortes sobre cazadores exitosos, soñando con tener el mismo talento que el Emperador de la Llama. Si tan solo fuera así, no tendría que vivir en ese departamento diminuto, ni ser un don nadie sin una sola habilidad. Un cazador de rango F. «Quiero ser como él», gritó para sí mismo, con la frustración saliendo a borbotones. Quería triunfar, pero con su propia fuerza, o al menos si pudiera tener las habilidades del Emperador de la Llama. ¡Qué maravilla sería! Mientras se perdía en esas fantasías, un brillo inusual empezó a salir de la ventana. Confundido, Sejun levantó la vista. Ahí, flotando en el aire, estaba una de esas cartas de habilidad que había visto 1000 veces en videos. Una tarjeta dorada, algo que indicaba una habilidad poderosa. Pero lo que apareció después lo dejó helado. Mientras la tarjeta brillaba intensamente, un mensaje del sistema decía: «Una envidia maligna sin precedentes. La torre, según el mensaje, estaba asombrada por tu envidia y te lanza una habilidad». Sejun había visto a otros recibir habilidades por su voluntad, por su entrenamiento incansable o por sus logros, pero por envidia era raro, sí, pero no era momento para fijarse en los detalles. Una tarjeta dorada significaba una habilidad S-Rank o incluso mejor. Con el corazón latiéndole a 1000, extendió la mano y la agarró. Al instante, otro mensaje se mostró, revelando el nombre de la habilidad: «Quiero ser justo como vos, rango S+». Su efecto era impactante. Se activa automáticamente cuando te mata un enemigo, copias una de las habilidades del enemigo que te mató y la haces tuya.
No podés copiar de un oponente del que ya copiaste. La habilidad copiada se selecciona al azar. ¡Pero te morís! Sejún quedó mudo, con la boca abierta. Le costaba procesar lo que acababa de leer. ¿Morir? ¿Esa era la condición para copiar una habilidad? ¿Qué clase de habilidad era esa? Mientras Sejún lidiaba con esta revelación, la historia de las torres, que habían aparecido de repente en el mundo y eran visibles desde cualquier punto, se recordó. Fueron los que no tenían nada que perder los primeros en atreverse a entrar, deseosos de descubrir qué escondían en su interior. Y al final, las torres no defraudaron. Cada piso era una puerta a mundos llenos de monstruos extraños y peligrosos. Pero no todo fue caos. Para unos pocos elegidos, con las torres llegaron también las habilidades, y así nacieron los cazadores. Gente que, seducida por la fama o la necesidad, se lanzaba a la batalla. Sejún, por supuesto, lo había visto miles de veces. Recordaba haber presenciado el poder del emperador de la llama, Yo-Suha, peleando con una lanza ardiente, casi como bailando, un espectáculo tan increíble que lo comparaban con una deidad. Pero ahora, con la cabeza resacosa y el estómago revuelto, el último lugar donde quería estar era en un bar escuchando a un viejo elogiar a Suha en la tele. Él solo quería que cambiaran de canal. El dueño del bar, ajeno a su miseria, seguía diciendo que Suha era un héroe, alguien real. Pero para Sejún, que se sentía como un desastre sin suerte, era solo otro recordatorio de su patética situación. Vomitó afuera, lejos de la mirada del manager. Y es que anoche, después de esa ola de envidia y frustración, Sejún había recibido su propia habilidad S+. Una habilidad poderosa sí, pero con una letra chica que la volvía inútil y vergonzosa. Quiero ser justo como vos, pero solo se activaba al morir, copiando la habilidad del enemigo que lo matara. ¿Morir para usarla? ¿Qué clase de habilidad era esa? Le daba tanta vergüenza que ni siquiera la había reportado a la Asociación de Cazadores. Todavía con el dolor de cabeza pulsándole, Sejún salió a la calle. Las noticias seguían con el ranking de cazadores y, por supuesto, el emperador de la llama seguía en el primer puesto. Pero de repente, un grito lo sacó de su letargo. Miró y vio a Yo-Suha, el mismísimo héroe, discutiendo acaloradamente con una mujer de pelo blanco que Sejún reconocía como la Santa. Suha la acusaba de haber intentado envenenarlo con ácido de basilisco, incluso le mostró una pequeña botella con la sustancia. La Santa, pálida, negaba todo, intentando convencerlo de que solo quería asaltar la torre con él en equipo. Sejún, viendo la escena, se quedó helado. ¿Ellos no estaban saliendo? ¿Una pareja discutiendo así? ¿Qué clase de conversación era esa? Suha no le creyó ni una palabra. Con una velocidad sorprendente la agarró del cuello. «Vamos a hablar, sí, pero yo pongo las reglas», le dijo. Sejún sintió un escalofrío. Era una pelea de vida o muerte, una lucha entre alguien que quería matar y alguien que no quería ser asesinado. El emperador de la llama la levantó sin esfuerzo, su rostro serio. «Tengo una habilidad para detectar mentiras, así que ni se te ocurra engañarme», advirtió. «Si sos honesta, quizás te dé el antídoto. Ahora, decime, ¿quién te ordenó matarme? ¿Fue la bruja del dragón negro?» La Santa, Isabel, luchaba por respirar, su rostro lleno de terror. Suha mantuvo su agarre, implacable. Para él estaba claro. «Pensé lo mismo», dijo con frialdad. «Adiós, Santa Isabel». Y con esas palabras la envolvió en llamas, incinerándola en segundos. Sejún observó la escena con horror. Los gritos de la mujer resonaron en sus oídos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijados en el cazador número 1 del mundo. «¿Un héroe?», se preguntó, con la voz apenas saliendo de su garganta, la imagen de la mujer ardiendo grabada en su mente. Pero el emperador de la llama, Yo-Suha, lo detuvo con una mirada. Sejún, apenas un murmullo, lo calificó de asesino y psicópata mientras intentaba arrastrarse para escapar. Su mente, aún ara, procesando la brutalidad de la escena, solo podía pensar en huir. Lo detuvo con una mirada, su sonrisa torcida dejando en claro que sabía de su presencia. «Creí que me había librado de todas las ratas de por acá, pero veo que dejé una», dijo Suha con un tono burlón, acercándose lentamente mientras la energía de fuego vibraba a su alrededor. El pánico se apoderó de Sejún. ¿Cuántas personas más había matado este tipo, si la Santa no había sido la primera?
¿Docenas? ¿Cientos? ¿O quizás más? Intentó correr, pero tropezó. Sus zapatos se quedaron atrás mientras caía. Sejún, tendido en el suelo, imploró por su vida, mientras la amenaza del emperador de la llama se cernía sobre él, con lágrimas y sudor en la cara. «Por favor, no me hagas nada, emperador de la llama. No vi nada», gritó Sejún negando lo obvio. Pero Suá no era fácil de engañar. Se agachó, lo tomó del cuello y, con una sonrisa aún más sombría, le recordó la coincidencia de que estuviera ahí, llamándolo por su título, y justo no hubiera visto nada. Le preguntó, con la imagen de la santa ardiendo de fondo, si acaso quería terminar como ella si no respondía bien. «¿Quién te mandó? ¿Sos otro más del dragón negro?», inquirió Suá. Su voz era una amenaza disfrazada. Sejún, al borde del colapso, se dio cuenta de lo absurdo. ¿Cómo el mundo se había vuelto loco por alguien así? Un verdadero demonio. Tratando de usar su única carta, le mencionó a Suá su habilidad para detectar mentiras, asegurándole que si la usaba, sabría que él no era nadie, que era inocente. Pero Suá, después de un momento de duda, recordó que la Santa Isabel, la que acababa de incinerar, no era tan inocente como Sejún pensaba. Las noticias y su reputación eran una farsa. Entonces, sin ninguna certeza, ¿la mataste? ¿Solo porque te pareció un poco sospechosa? Sejún se atrevió a preguntar. Su voz temblaba, pero la indignación superaba el miedo. La cara de Suá se transformó, indignado por la audacia de Sejún. La energía de fuego a su alrededor se intensificó. «No te atrevas a decir cosas tan hirientes. ¿Quién te crees que soy?» La santa sí intentó matarme. Si no la mataba primero, me habría envenenado mañana, respondió Suja, con una determinación inquebrantable. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Sejún, con los ojos bien abiertos. Suja, con una sonrisa confiada y un brillo en los ojos, simplemente dijo que tenía sus maneras. Luego, de repente, soltó el cuello de Sejún y le dio una palmada en la cabeza, adoptando una expresión de falsa comprensión. «Y como mencionaste mi habilidad de detección de mentiras, supongo que sos inocente», dijo Suja, su voz ahora extrañamente tranquilizadora. Sejún, aún tembloroso, no pudo evitar sentirse aliviado, agradeciendo, casi llorando, que Suja creyera en él. La pesadilla había terminado, al menos por ahora. Pero en su cabeza la escena se repetía una y otra vez. Suja alzando la mano, la llama en sus dedos, la sentencia de muerte. «Viste demasiado, tenés que morir», sentenció el emperador de la llama con una sonrisa helada, mientras Sejún, paralizado por el terror, se veía a sí mismo como un niño, prometiendo a un director ser grande como Confucio. Esa vida, ese futuro que le habían marcado, todo se desvanecía en el miedo. «No quiero morir así», pensaba, mientras su cuerpo caía inerte. De repente, una pantalla digital apareció ante sus ojos. «Moriste». Sí, había muerto. Y con esa muerte, la condición para su habilidad se había cumplido. La habilidad S+, quiero ser justo como vos, empezaba a actuar, copiando aleatoriamente las habilidades de Yu Suja. Cartas holográficas flotaban a su alrededor. Con lágrimas en los ojos, lamentando no haber podido vivir mejor, Sejún estiró la mano hacia una de las cartas, aferrándose a esa última oportunidad. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en su pequeño y desordenado departamento, acostado en la cama. El televisor seguía encendido con las noticias de Babilonia. Las noticias hablaban del gremio Dragón Negro, que, otra vez, había fracasado en el piso 40 de la torre. ¿Pero qué? Sejún se levantó, desconcertado. Luego, el noticiero pasó a hablar del emperador de la llama, que había vuelto a asaltar un jefe él solo. Y después, una entrevista vieja donde Suja se quejaba. Sejún agarró su celular. Los chats y las noticias eran los mismos de ayer. Los mismos comentarios sobre Suja, las mismas quejas del emperador de la llama por su alias. Era como si todo se hubiera reiniciado. El terror volvió a recorrerlo. No solo había vivido la muerte en su mente, sino que ahora todo era igual que antes, como si nada hubiera pasado. Con el corazón latiéndole a 1000, Sejún miró su tarjeta de habilidad. Ahí estaba, su habilidad S+. Quiero ser justo como vos. Confirmó lo que ya sabía. Se activa automáticamente cuando te mata un enemigo.
Copias una de sus habilidades y la haces tuya. Una habilidad que para él seguía siendo la peor habilidad de la historia. Pero la sorpresa más grande todavía estaba por venir. Al mirar de cerca, Sejún descubrió el nombre de la habilidad que había copiado de Suja. Reloj de cuerda del retornador, de rango Exe. Esta joyita se activaba automáticamente al morir y lo devolvía 24 horas atrás, con todos sus recuerdos y puntos de experiencia intactos. Sejún quedó helado. ¿Era esta la clave de los cazadores legendarios? ¿Así es como Suja siempre parecía saberlo todo? De repente todo encajaba. La forma en que Suja había sabido que la Santa Isabel lo iba a envenenar con ácido de basilisco. No era una habilidad para detectar mentiras solamente, es que ya había vivido ese día. También entendió las amenazas veladas de Suja en esa entrevista. Si te metés conmigo, morís. No era una bravuconada, sino una verdad absoluta para alguien con el poder de resetear el tiempo. Sejún, que hasta hace poco se sentía una víctima, ahora veía una oportunidad, y una llama de determinación se encendió en sus ojos. Ahora veremos quién es el que va a morir esta vez, se dijo, apretando el puño. Pero no había tiempo para reflexiones profundas. Una densa columna de humo y llamas alertó a todo el mundo. Un incendio masivo consumía los viejos edificios. La gente de la ciudad del primer piso, o Babilonia como le decían, ya estaba acostumbrada a estas emergencias, pero este era grande. El fuego avanzaba rápido, y la ciudad, que era prácticamente una trampa de la que no podía salir, parecía arder sin control. Sejún chequeó su celular. Eran las 6:37 de la mañana. Era la misma hora en que se había emborrachado el día anterior, justo antes de que Sua lo matara para limpiar la evidencia de la muerte de Isabel. No había dudas, este incendio era obra de él. En medio del caos, las figuras de más alto rango empezaron a llegar. La bruja del dragón negro, del gremio dragón negro, apareció para tomar el mando, mientras la alquimista maestra, jefa del gremio de sanadores, se enfocaba en los posibles supervivientes. Incluso el paladín, líder del cuerpo de vigilancia, estaba ahí, con la gente intentando coordinar a los que tenían habilidades de agua para apagar el fuego. Sejún escuchó una conversación entre la alquimista maestra y el paladín, quienes se preguntaban por qué la Santa Isabel no había llegado. El paladín comentó que la había visto mucho con el emperador de la llama últimamente, insinuando que quizás estaban en una cita. La alquimista, por su parte, no ocultó su desagrado por Sua. No me cae bien, hay algo en él que me da escalofríos. Y como si lo hubieran invocado, Yu Sua, el emperador de la llama, hizo su entrada. Con una sonrisa petulante, se acercó a la multitud, ignorando el fuego, y preguntó con desdén, ¿quién jugó con fuego sin mi permiso? Sejún lo vio llegar, y la rabia le quemó por dentro. El paladín, con un tono más conciliador, le dio la bienvenida y le pidió ayuda para controlar el incendio en los barrios bajos. Pero Sua, con esa sonrisa que ya conocían, solo respondió, ¿y qué ganó yo con ayudar? A Sejún le hervía la sangre. ¿Ese psicópata se atreve a pedir una recompensa cuando fue él mismo el que inició el fuego? Pensaba, mientras observaba cómo la gente a su alrededor, aunque comentaba sobre la personalidad rara de Sua, aún lo idolatraba como a un héroe legendario. Para la mayoría, era solo un héroe un poco excéntrico. Pero para Sejún, que ya había sido testigo de su brutalidad, el emperador de la llama era un asesino a sangre fría. Con una determinación feroz, Sejún se abrió paso entre la multitud, que le gritaba advertencias sobre el peligro de acercarse al fuego. Hizo caso omiso, convencido de que los cazadores existían para proteger a la humanidad y que, para eso, había que eliminar a los monstruos. Sin importar el método. Y Yo-Suha, según él, era un monstruo que merecía ser eliminado. Sejún se lanzó de cabeza hacia las llamas, bajo la mirada horrorizada de los transeúntes. El dolor era insoportable, el calor lo consumía, pero se aferró a la idea de que ese era el único camino para detener a Suha. Finalmente, las llamas lo vencieron y su vida se apagó. Pero la muerte de Sejún activó su habilidad recién copiada, el reloj de cuerda del retornador, que lo lanzó 24 horas al pasado.
Sehun despertó en la cama de su humilde departamento, escuchando las noticias de Babilonia sobre el gremio Dragón Negro asaltando el piso 40 de la torre. Confirmó que su habilidad funcionaba a la perfección, y como era un cazador de rango F, no había penalización por usarla. Fue entonces cuando Sehun tuvo una revelación importante. Si él podía regresar en el tiempo, era muy probable que Sua también pudiera. Matarlo una sola vez no serviría de nada, volvería a la vida. La única forma de cazar a Sua era entender su habilidad. Sehun recordó una vieja entrevista con el emperador de la llama, donde mencionaba que su despertar ocurrió hace 11 años, el 7 de junio, el día de su cumpleaños. Calculando rápidamente, Sehun llegó a la impactante conclusión. Sua había regresado en el tiempo 4050 veces. Para poder enfrentarlo, Sehun se dio cuenta de que debía igualar esa cifra. Sehun empezó su brutal ritual. Una y otra vez, se apuñalaba para morir, solo para volver a despertar 24 horas en el pasado, un paso más cerca de igualar los reinicios de Sua. Cada muerte era una agonía, un dolor que se repetía, pero cada regreso lo acercaba a su objetivo. Día tras día, o mejor dicho, muerte tras muerte, veía cómo el contador de días disminuía. 4049, 2020, 543, hasta que, por fin, llegó el día que tanto esperó. Despertó en su cama, con la misma espada a su lado, pero esta vez el peso en su pecho era de triunfo. Lo logré, se dijo. Había muerto 30 veces más de lo necesario, entre el tiempo que le tomaba ejecutar el suicidio y los descansos que se daba. Pero ahora había regresado a un punto en el pasado, antes de que la leyenda del emperador de la llama siquiera empezara. Su motivación era clara, obsesiva. Quería demostrar que la fama de ese demonio no era eterna. Con una determinación fría se puso su capucha. Era hora de encontrar a su primera presa. Y salió de su departamento. El reloj marcaba las 11 a.m. 11 años atrás. Sehun se ubicó estratégicamente para observar un edificio de departamentos. Allí, desde la ventana, espió a un joven de pelo largo que se despertaba con un bostezo. El pibe se quejaba del dolor de cabeza, arrepintiéndose de haber bebido tanto la noche anterior. Este era Yoo Suha, o al menos la versión inofensiva de él. Sehun había estado repitiendo este mismo día 10 veces para estudiar sus rutinas. Sin falta, todos los días a las 9 de la mañana, Suha se despertaba en su dormitorio de rango F. El futuro emperador de la llama, en ese momento, era solo un cazador de bajo nivel que se quejaba de ir a trabajar, maldiciendo su vida. Cuando eran las 3 de la tarde, el joven Suha se dedicaba a lo suyo, cazar slimes en el segundo piso del coto de caza. Una tarea tediosa y repetitiva que lo tenía harto. Maldiciendo su suerte, pensaba en cuándo le tocaría a él vivir una vida increíble, como la de un santo de la espada, o al menos sacarse la lotería, o conseguir una habilidad de rango S. Pero este no era el futuro que le esperaba a Suha. Sehun, quien lo observaba, sabía muy bien. Mientras Suha soñaba con escapar de su vida de cazador promedio, Sehun se aseguraba de que esos sueños no se hicieran realidad. A las 5:30 de la tarde, Suha, cansado de la monotonía, decidió que atrapar slimes no lo llevaría a ningún lado. Así que se transportó a los cotos de caza del 6º piso, un lugar más peligroso al que los cazadores principiantes rara vez se atrevían, y donde estaría solo por los próximos minutos. Apenas llegó, una figura herida y ensangrentada apareció de la nada. Era Sehun, cubierto de heridas, pidiendo desesperadamente una poción. Decía que lo habían atacado unos lobos. Suha, para nada conmovido, lo miró con fastidio. Se quejó de que su propia cacería se había arruinado. Y preguntó cuánto le pagaría por la poción. Sehun, sorprendido, intentó ofrecerle el valor del mercado, 20 o 40 de oro. Pero Suha lo interrumpió con una sonrisa cínica, sugiriendo que la vida de Sehun valía mucho más. Sin esperar una respuesta, Suha le exigió todo lo que tenía. Descaradamente, le arrebató la bolsa de dinero, vaciándola en su mano. Contó el botín, unos 60 de oro, y se burló de la poca plata que llevaba Sehun, aconsejándole que cargara más dinero la próxima vez. Sehun protestó, diciendo que era todo lo que tenía, pero Suha, con esa misma sonrisa, le aseguró que lo gastaría bien, como si así funcionara la vida.
Cuando Sejún le recordó la poción, Suja se detuvo un momento. Dijo que lo había pensado mejor y, en lugar de darle la poción, invocó una lanza púrpura, listo para atacarlo. No podía dejarlo ir, ¿y si después volvía por venganza? Suja pensó que era mejor eliminarlo de una vez y asegurarse una vida sin preocupaciones. Y sin más, se lanzó con su lanza púrpura, gritando que Sejún debía morir de una buena vez. Pero Sejún, que parecía indefenso, bloqueó el ataque de forma inesperada. Suja se sorprendió, pero más aún cuando Sejún sacó un cuchillo que tenía escondido y lo cortó. El emperador de la llama, todavía en su versión joven y arrogante, sintió el dolor y el desconcierto. Sejún, ahora con un brillo diferente en los ojos, le dijo que se aseguraría de despedirlo como se debe. En su mente, revivía el momento en que el Suja del futuro lo había asesinado, despidiéndose con un frío: «Mi nombre es Yu Suja. Adiós». Sejún había tardado años, 4090 días para ser exactos, en darse cuenta de que esa pose de caballero honorable era una farsa, de un asesino a sangre fría. Recordaba la rabia de verlo actuar con justicia después de haber matado a tanta gente inocente. De vuelta en el presente, Sejún miró el cuerpo herido de Suja. Unos lobos rojos se acercaban, atraídos por el olor a sangre. Con una sonrisa fría, Sejún les dijo: «¿Quieren comerlo, no? No lo necesito. ¡Adelante!». Los lobos no dudaron y se abalanzaron sobre Suja mientras Sejún simplemente se dio la vuelta y se alejó. Con su plan ejecutado, Sejún se agachó y desenterró sus pertenencias, su dinero y sus pociones, que su hoja le había robado y que él había recuperado de un escondite. Se acomodó la campera y, viendo que no quedaba nada más por hacer allí, se preparó para irse. Era hora de pasar a la ciudad del primer piso. Un mensaje del sistema lo confirmó. Moviéndose a la ciudad del primer piso, Sejún apareció en la bulliciosa ciudad del primer piso, una zona urbana moderna que no se parecía en nada a los cotos de casa. Mientras caminaba por sus calles, un detalle le llamó la atención. Uno de los guardias era parte del cuerpo de vigilantes, una señal de la autoridad y el orden de este nuevo lugar. Poco después, ya entrada la noche, las pantallas de la ciudad anunciaban malas noticias. Un equipo de asalto había sido derrotado en el 10º piso de la torre. La opinión pública empezaba a criticar duramente al Santo de la Espada, un cazador de rango 1 que se negaba a participar en las incursiones. Pero a Sejún, por ahora, todo eso le importaba poco. En un bar cercano, con una cerveza en mano, brindaba a la felicidad. La cacería había salido mejor de lo que esperaba, y con una sonrisa de oreja a oreja, se alegraba de que la terrible leyenda del emperador de la llama Yosua ya no existiera, al menos en esta línea temporal. De pronto, decidió revisar su estado. Abrió la ventana de habilidades y vio sus dos habilidades pasivas: Quiero ser justo como vos, S+, y reloj de cuerda del retornador, EX. Sentía un gusto dulce al verlas, pero no tardó en darse cuenta de que, por más poderosas que fueran, ninguna era una habilidad de combate directa. Pensó en lo codicioso que era por querer más, y se prometió concentrarse en lo que podía hacer con lo que tenía. Las ideas no tardaron en llegar. Quizá podría ganar la lotería del gremio mercantil de Sanryung, o mejor aún, vender los métodos para despejar los pisos superiores que solo él conocía del futuro. Por fin las cosas pintan bien para mí, se dijo, lleno de esperanza. Justo en ese momento, la puerta del bar se abrió y un señor mayor, vestido con un elegante traje y sombrero, entró. Se acercó a la barra y, sin dudar, le pidió a Sejún una mezcla bastante peculiar: leche tibia con un poco de vodka y azúcar, o miel si era posible. Sejún, confundido, le explicó que no era el cantinero. El señor, con una sonrisa, le aseguró que pagaría bien. Sin embargo, no fue la extraña petición lo que llamó la atención de Sejún, sino que, al mirar al hombre, sintió una punzada de reconocimiento. En las pantallas del bar, la cara del mismo señor apareció, y la gente murmuraba sorprendida. La noticia era clara: el hombre era nada menos que el Santo de la Espada, Marcus Kallenbury. Sejún recordó que, antes de que Yosuha se hiciera famoso, este hombre había sido el verdadero número 1 de la torre. Había desaparecido hacía 22 días y su ausencia era motivo de preocupación general, pero ahí estaba, pidiendo una bebida extraña. Sejún lo observó detenidamente, pensando que ese viejo debía tener una colección de habilidades de rango S, habilidades de combate reales, no como las suyas, que le parecían tan raras.
Su habilidad, quiero ser justo como vos, que le permitía copiar una habilidad del enemigo que lo mataba pero a costa de su vida, volvió a su mente. El problema es que para activarla tenía que morir, algo que ya no podía hacer. ¿Realmente podré copiar cualquier habilidad, incluso la del cazador número 1 si me matan?, se preguntaba Sehun. Pero la realidad era otra, ya no podía morir como antes. Con eso en mente, y buscando alguna ventaja en este nuevo presente, Sehun se puso a investigar al santo de la espada, Marcus Calembury. Buscó en internet, pero la verdad es que la información era casi nula. Puros rumores, que si era de una familia rica, que si había abandonado todo por la torre, que si nadie sabía qué habilidades tenía, y, la más curiosa, que hablaba solo. Mientras seguía escarbando, Sehun pensó que ojalá Marcus fuera alguien tan obsesionado con ser el centro de atención como el emperador de la llama, para así tener más información. Y justo cuando lo pensaba, Marcus, que estaba sentado cerca en el bar, le tiró una mirada fulminante y le dijo que se callara, que estaba haciendo mucho ruido. ¡Sorprendente! El viejo siguió murmurando cosas sin sentido y Sehun confirmó, entre risas internas, que al menos el rumor de que hablaba solo era cierto. ¿Por qué los número 1 siempre tienen que ser tan raros?, pensó. Ahí mismo en su teléfono, Sehun encontró una advertencia en un foro. Cuidado, lo que nunca tenés que decirle al santo de la espada. Contaba una historia real de hace unos días, donde unos cazadores de alto rango se cruzaron con Marcus en una zona de caza. Uno de ellos, un bocón, se puso a insultarlo, diciendo que sus nietos debían tener personalidades horribles. Lo siguiente que pasó fue un acto de violencia extremo. La publicación advertía con vehemencia: si no querés morir, nunca le hables de sus nietos al santo de la espada. Sehun entendió, había encontrado la clave para provocarlo. Mientras Marcus se quejaba en voz alta de que no podía tomar su vodka tranquilo y Sehun lo observaba, una idea se le cruzó por la cabeza. Necesito poner esto a prueba. Marcus, sin más, dejó unas monedas sobre la mesa, agradeció la bebida y se fue del bar. Los otros clientes suspiraron de alivio, comentando lo aguafiestas que había sido el viejo y lo mucho que murmuraba. Sehun pagó su cuenta y salió también. Ya en la calle, bajo la noche, Sehun miró al cielo, pensando en su próximo movimiento. Ahora, ¿dónde andás vos, Rank 2? Siguió a Marcus Calembury, el santo de la espada, en silencio. No era difícil mantenerlo a la vista en la ciudad del primer piso. Su elegante traje y su sombrero lo hacían destacar entre la multitud. Sehun lo seguía, la mente concentrada en las habilidades de Marcus. Recordaba que el emperador de la llama, Yo-Su-Ha, tenía una habilidad de retorno de rango EX. ¿Qué clase de poder ocultaría a alguien que había sido el número 1 de la torre antes que él? Sehun fantaseaba con la idea de que Marcus poseyera una habilidad aún más tramposa, algo increíble que él pudiera copiar. Solo necesitaba un poco de suerte. Sehun escogió un lugar apartado, entre la vegetación, un sitio discreto para su próximo movimiento. Pero antes de que pudiera hacer algo, Marcus se detuvo y se giró. «Sal de ahí, jovencito», dijo el santo de la espada, revelando que lo había detectado desde el primer momento. La sorpresa recorrió a Sehun. Marcus, con una calma inquietante, añadió que en ese lugar nadie se iba a enterar de lo que pasara, dejando claro que la situación era seria. Sehun intentó disimular. Salió de su escondite y con una sonrisa forzada le pidió un favor al santo de la espada. Pero Marcus no se dejó engañar. Con una risa burlona, Marcus lo confrontó. ¿Un favor? ¿No me seguiste a propósito para que te notara? Lo acusó de ser un asesino de primera clase y de querer manipular a un viejo común con esa actitud intimidante. Sehun estaba completamente desconcertado. No solo Marcus lo había detectado sin problemas, sino que lo estaba malinterpretando por completo. Pensó, y no estoy particularmente armado, pensó, pero él está sosteniendo una espada, como si fuera a atacarme. Marcus siguió hablando de un supuesto complot. Sehun, desarmado y sin entender por qué a Marcus lo veía como una amenaza, pensó que la situación era conveniente para su plan de morir, pero aún le intrigaba la razón de tanta hostilidad. Incluso felicitando a Sehun por no haber mencionado a sus nietos, como si esa fuera una prueba más de su profesionalismo como asesino. Intentó aclarar el malentendido, preguntando cómo podía parecer un asesino si se sentía orgulloso de su aspecto tan normal.
pero Marcus no le dio tiempo a más explicaciones. Con un movimiento brusco, el santo de la espada desenvainó una espada luminosa y le ordenó a Sejún que se callara. Fue entonces cuando reveló la verdadera razón de su actitud. Tenía una habilidad que le permitía ver cuántas personas había asesinado a alguien. Una calavera roja con un 1 apareció sobre la cabeza de Sejún. Él sabía a qué se refería. Aunque había matado a Yo-Suha por una buena razón en una línea temporal anterior, en esta nueva realidad era un acto que no tenía justificación para la gente de este tiempo. Marcus lo había visto. Sejún, desesperado, intentó explicarle al santo de la espada que tenía una buena razón para lo que había hecho, pero Marcus no quería escuchar más. «Me das asco», le dijo el santo de la espada, cerrando la conversación con una condena rotunda. «Me das asco», le dijo el santo de la espada, cerrando la conversación con una condena rotunda. Marcus no bajaba la guardia y con la espada luminosa en mano acusó a Sejún de ser un demonio, un asesino de incontables personas. Reconocía no haber sido un santo en su vida, pero al menos él no había cometido masacres sin sentido como Sejún. Este último, desconcertado, intentó aclarar que solo había matado a una persona en su vida. Pero Marcus lo interrumpió, señalando directamente el número 4091 que flotaba sobre su cabeza, visible solo para el santo de la espada, confirmando así su juicio. En ese momento, Sejún entendió. No se refería a una masacre, sino a los reinicios. Había matado a Yo-Suha una vez para conseguir la habilidad, y luego se había suicidado 4090 veces para volver al pasado. Sumando, daba 4091. Para Marcus, sin embargo, Sejún era un asesino en masa. El santo de la espada, ignorando por completo la confusión de Sejún, volvió a la carga, preguntando si la bruja del dragón negro lo había enviado. Sejún, con el corazón en un puño, comprendió que su plan de copiar la habilidad de Marcus se había ido al tacho. Ahora mismo, a los ojos del viejo, era un monstruo que había matado a más de 4000 personas. Marcus no esperó respuesta y lanzó un ataque fulminante con su espada. Sejún milagrosamente logró esquivarlo, sorprendiendo al santo de la espada, que pensó, «Así que es un asesino de primera categoría». Sejún se quejaba internamente del viejo terco que no entendía nada. Marcus, sin darle tregua, lo atacó con una patada que lo derribó. El golpe lo dejó sin aliento, tirado en el suelo, dándose cuenta de que el primer esquive había sido pura suerte y que no podría evitar el siguiente ataque. De repente, Sejún escuchó una voz. «¡Cállate!», le espetó a la nada. Marcus, extrañado, le preguntó si le hablaba a él, confundiéndolo con un esquizofrénico. Pero Sejún se dio cuenta de que lo que estaba escuchando era telepatía, una habilidad. Marcus, el santo de la espada, no solo podía ver las muertes de la gente, sino que también podía compartir esa información. Y para horror de Sejún, no solo compartía sus supuestos crímenes, sino que esa prueba se estaba enviando a otras personas, como la Asociación de Cazadores. La imagen de un cartel de «Se busca» con su cara apareció en su mente, seguido de una ejecución pública en el primer piso de la torre. No podía permitir que eso pasara. En ese instante, Sejún tomó una decisión drástica. Necesitaba morir, y rápido, antes de que pasaran las 24 horas y no pudiera reiniciar el tiempo. Se puso de pie, mirando a Marcus. «Viejo», le dijo, con una determinación inquebrantable. Marcus, con un último intento de apelación, le preguntó si sus nietos estaban bien, sin saber que la mente de Sejún ya estaba en otro lado, pensando en el reset. Sejún, con una sonrisa que helaba la sangre, le soltó el golpe final a Marcus. «¿Qué crees que pasaría si la gente se entera que tus nietos son del santo de la espada?» Era la provocación perfecta. Marcus, enceguecido por la rabia, lo remató con un último ataque de su espada luminosa. Mientras caía, Sejún vio la luna al revés, confirmando su muerte inminente. Pero incluso en ese momento, una admiración genuina lo invadió. «¿Qué nivel?», pensó. «Quiero ser como él». Extendió una mano hacia Marcus, quien ya le daba la espalda, en un último deseo antes de que todo se fuera a negro. El sistema no tardó en responder. «Has muerto. La condición para tu habilidad fue cumplida por tu muerte».
Sehun apareció en ese espacio vacío de la torre, listo para la recompensa. Por fin, cartas de habilidades empezaron a flotar a su alrededor. Pensó que al haber copiado al emperador de la llama, ahora tendría las habilidades de 2 cazadores de rango 1, y claro, esperaba una carta dorada de Marcus, como la vez anterior. Pero la sorpresa fue mayúscula, no había ninguna carta dorada. Marcus Kallenburi, el legendario santo de la espada, había logrado su increíble poder sin una sola habilidad de rango S. Sehun no podía creerlo, solo veía cartas plateadas y unas cuantas de color bronce, por decirlo de alguna manera. Cayó de rodillas, desesperado. Tenía que haber algo bueno en esas cartas plateadas, pero entre ellas estaba la que le mostraba la cantidad de asesinatos, el dichoso 4091 de Marcos. Y esa definitivamente no la quería. Con un grito de frustración y la esperanza a flor de piel, Sehun suplicó: «Dame una trampa, te juro que no pido nada más, solo dame la habilidad que lo hizo tan exitoso». El sistema escuchó su súplica. La selección se completó, la habilidad fue copiada, y el tiempo, como un reloj que da marcha atrás, lo regresó 24 horas al pasado. Sehun se despertó con un jadeo, en su cama, con el corazón acelerado. Lo primero que hizo fue abrir su ventana de estado. Tenía que saberlo. ¿Lo habría conseguido? ¿Habría copiado la habilidad principal del Santo de la Espada? La respuesta determinaría su próximo paso. Y ahí estaba. Trono de espadas, A+, pasiva. No era un rango S, y Sehun hubiese preferido una habilidad activa que le permitiera desatar un golpe épico o un aura impresionante. Pero un A+ no era para quejarse. Mientras investigaba qué hacía exactamente esa nueva habilidad, un ruido lo sacó de sus pensamientos. ¿De dónde venía tanto alboroto? Abrió los ojos. A su lado, en la cama, había un hombre musculoso de cabello rojizo, que, sin inmutarse por la presencia de Sehun, se quejaba de un tal abuelo que siempre entrenaba en medio de la noche. Sehun no podía creer lo que veía. ¿Quién era ese tipo y qué hacía en su cama? El hombre, al darse cuenta de que Sehun lo observaba, se sorprendió de que pudiera verlo y oírlo, como si eso fuera algo inusual. Sehun, confundido, le preguntó quién era, mientras el recién llegado se desesperaba por saber dónde estaba y, sobre todo, dónde estaba Marcus. Al oír el nombre, Sehun ató cabos. Estaba hablando del Santo de la Espada. El espíritu, que así se reveló ser, se mofó de Marcus, llamándolo un principiante, lo que dejó a Sehun aún más perplejo. Finalmente, Sehun abrió la ventana de descripción de Trono de Espadas, y todo cobró sentido. La habilidad no era un poder, sino el espíritu de un guerrero de otro mundo, alguien que había fallado en el piso 100 de su propia torre y se había convertido en un espectro por sus deseos insatisfechos. No podía interactuar físicamente con el mundo, pero sí comunicarse con quien poseyera la habilidad. Y Sehun, para su asombro, acababa de clonarlo de Marcus. Con Marcus Kallenburi y el espíritu del guerrero flotando detrás de él como un recuerdo fantasma de la situación, Sehun tuvo que confesarle la verdad al airado espíritu. «Perdón, pero creo que te copié por accidente». El espíritu se puso furioso, gritando que lo regresara con su abuelo inmediatamente, como si esto fuera un artículo con garantía de devolución. Sehun, entre el pánico y la exasperación, intentó explicarle que no era algo que pudiera controlar, pero el espíritu no lo escuchaba. Lo acusaba de haber secuestrado a su maestro por culpa de un discípulo tonto que no lo adoraba lo suficiente. Sehun, ya harto de tanto drama, le dijo que dejara de llorar de cabeza, que le iba a dar un ataque al corazón. Y en un momento de pura frustración, soltó: «¿No podés morirte en silencio, por favor?». El espíritu, humillado y ultrajado, estalló en un grito ensordecedor. «Jamás me faltaron tanto el respeto. Mirá cómo este infeliz le falta el respeto a los muertos. ¿No fue suficiente con morir una vez?». Sehun, un poco harto del griterío, intentó que el espíritu se callara, como si la misma imagen de Marcus Kallenburi lo estuviera retando a no meterse en problemas. El espíritu, por su parte, seguía sin entender por qué Sehun tendría que esconderse del abuelo Marcus, si era un buen tipo, al menos, claro, mientras no hablaras de sus nietos, algo que Sehun ya sabía muy bien y le provocaba un dolor de cabeza.
Ahí fue cuando Sehun le explicó que Marcus podía ver cuántas muertes llevaba encima cada persona, una habilidad que, según él, era basura porque solo servía para identificar asesinos. Pero el espíritu no se lo creía hasta que Sehun reveló la cifra que tenía en la cabeza: 4091. El espíritu se quedó helado, lo llamó loco y dudó que un amateur como él pudiera haber matado a tanta gente. Sehun le aclaró el asunto. De ese número, solo una muerte había sido intencional, la de un tirano futuro llamado Joe Suha. Las otras 4090 eran suicidios que él mismo había cometido para activar su habilidad de copia y volver en el tiempo. Después de todo, poseía la habilidad del retornador, que le permitía volver 24 horas antes de su muerte. Eso lo hacía, como él mismo dijo, técnicamente inmortal. ¿O sea que volviste 11 años al pasado solo para vengarte de una persona?, preguntó el espíritu, con incredulidad. ¿Y lo hiciste suicidándote durante 11 años? Sehun no respondió, y el silencio lo dijo todo. Entonces, el espíritu le preguntó su nombre, y Sehun se identificó como King Gongya. El guerrero quiso saber por qué había decidido copiar la habilidad de Marcus si lo que buscaba era venganza. Sehun, con su pragmatismo habitual, respondió que Marcus había sido el cazador número 1, y la forma más rápida de volverse más fuerte era tomar las habilidades de los mejores. El espíritu, con una sonrisa, entendió que Sehun estaba siendo tan honesto porque la habilidad que los unía le había revelado que nadie más podía sentir su presencia. No tenía a quien contarle la verdad. Miró a Sehun, le dijo que se pusiera de pie. Analizó su perseverancia, su ambición, y aunque al principio no le agradaba, concluyó que Sehun no estaba tan mal. Era hora de empezar a entrenar. El espíritu no perdió el tiempo y le dijo a Sehun que saliera a cazar algunos monstruos para ver su desempeño. Sehun, algo extrañado, preguntó si solo necesitaba matar un par, a lo que el espíritu le respondió que sí. Con esa confirmación, Sehun se lanzó a la acción. Manejaba su cuchillo con una velocidad y precisión sorprendentes, desintegrando a las criaturas rojizas con golpes certeros. Era una demostración eficiente, aunque no necesariamente elegante. El espíritu lo observaba con atención, hasta que Sehun se dio cuenta de que lo miraba de una manera extraña. ¿Qué sabías?, le preguntó Sehun. El espíritu explicó que en su vida anterior, en un mundo diferente con una torre propia, él había sido el emperador de la espada. Había escalado hasta el piso 99, pero falló en el último. Por eso, al ver a Sehun, quería evaluar su talento. Sehun, con un deje de sonrisa, le dijo que había perdido su tiempo. «No tengo ningún talento para pelear», afirmó con seguridad. Pero el espíritu no estaba de acuerdo. «¡Mentira! Vos tenés un talento, de hecho, uno inmenso», le replicó, dejando a Sehun desconcertado. Sehun pensó que se estaba burlando, porque era obvio que no tenía aptitudes para las artes marciales. Sus movimientos eran torpes, su cuerpo no estaba entrenado, y ni siquiera sentía el aura. «Claro que no tenés talento para las artes marciales», admitió el espíritu, sorprendiéndolo. «Tus movimientos son lentos, tu cuerpo no está listo, y ni cerca de sentir el aura. Pero hay algo que sí tenés, y es un talento muy raro. No le tenés miedo a la muerte». El espíritu explicó que la gente, por instinto, siempre busca protegerse al pelear, pero Sehun no. Esa falta de miedo, según el espíritu, era el resultado de haber muerto más de 4000 veces. ¿Eso cuenta como talento?, preguntó Sehun atónito. «Por supuesto», afirmó el espíritu. «El talento no es algo con lo que naces, se puede conseguir en cualquier momento de tu vida, y uno de los más difíciles de conseguir es trascender el miedo a la muerte. Lo tuyo es increíble». Esas palabras golpearon a Sehun. Nadie, ni siquiera él mismo, le había dicho algo así. Recordó cómo su odio por el emperador de la llama lo había llevado a matarse una y otra vez, más de 4000 veces, solo para poder volver y vengarse. Ahora entendía que esa experiencia, esa misma muerte repetida, se había convertido en su propio y único talento. Con una nueva perspectiva sobre sí mismo, Sehun miró al espíritu y le preguntó: «Vos también moriste por culpa del abuelo, ¿verdad? ¿Qué estabas pensando en ese momento?».
El espíritu, con una sonrisa que denotaba una extraña satisfacción, respondió a la pregunta de Sejún. Pensé que era hermoso. Claramente, la perspectiva de la muerte no lo asustaba en lo más mínimo, sino que lo intrigaba. Le dejó claro a Sejún que su habilidad era de copiar, no de robar, así que Marcus todavía tenía su propia versión del espíritu. Con una mirada desafiante, le propuso un pacto a Sejún. Quiero ver cuál de vos y el abuelo se convierte en un cazador más grande. Te voy a ayudar. No solo para que lo enfrentes de igual a igual, sino para que reines por encima de él. Sejún, con una chispa en los ojos, aceptó el desafío. Entonces, tomemos esta torre. Así empezó su nueva dinámica. Al día siguiente, o mejor dicho, a las 4 de la mañana, el espíritu ya estaba gritando para despertar a Sejún. ¡Dale, Gonja, arriba! El viejo Marcus ya debe estar subiendo el piso 10 y vos querés 5 minutos más, le reprochaba, incluso amenazando con cantar canciones de su mundo para sacarlo de la cama, diciendo que su canto era tan potente que podía decapitar 30 cabezas con una sola estrofa. Sejún, medio dormido, apenas podía creerlo. Eran las 4 de la mañana. «¡Sos un loco!», le gritó, mostrando la hora en su celular. El espíritu, impasible, le contestó: «Hasta los bichos empiezan a arrastrarse a las 4 de la mañana, y como sos más débil que un bicho, tenés que levantarte aún más temprano». Sejún, ya completamente despierto y fastidiado, le tiró en la cara la verdad. «Solo decís eso porque estás aburrido, no podés dormir». El espíritu, sin ningún problema, admitió que sí, que por eso lo había despertado, y que debía estar agradecido y hacerle una reverencia. Ante semejante descaro, Sejún solo pudo pensar en matarlo, pero el espíritu se burló. «Ya estoy muerto, no podés matarme, y vos tampoco podés morir aunque quieras». Acto seguido, lo bautizó como Zombie Kim, por su habilidad de volver una y otra vez. Sejún, harto pero resignado, tuvo que aceptarlo. Mientras Sejún salía a correr, el espíritu seguía flotando a su lado, sin parar de darle indicaciones y recordatorios. «Hey, zombie, te lo repito, aparte de tu perseverancia, no tenés ningún talento», le dijo. «Prefiero empezar enseñando lo básico, pero ni siquiera llegás a ese nivel todavía. De alguna manera, estás por debajo del nivel para aprender lo básico». Han pasado 4 días desde que Sejún copió la habilidad Trono de Espadas del Santo de la Espada. En ese tiempo, había vuelto a eliminar a Yu Suha y se había esforzado por mantenerse lejos de Marcus Calenbury. Mientras tanto, el espíritu guerrero seguía con su entrenamiento particular, siempre apuntando a su supuesta falta de talento. «En cuanto a tu potencial, sos como un agujero negro sin fondo. ¡Qué increíble! ¡Me da celos!», le decía el espíritu a Sejún mientras éste corría exhausto. «Por eso te digo que necesitas una guía especial, y para eso tenés que pagar una matrícula alta». De repente, el espíritu cambió de idea. «Che, zombie, vamos a ganar la lotería». La lotería de la que hablaba el espíritu era gestionada por la Unión de Mercaderes, cuyo gremio es liderado por la Condesa, una cazadora de rango 3. Ella es la única que tiene una habilidad para comerciar con el mundo exterior, lo que le da un control total sobre la economía de la torre, y por lo tanto, la convierte en el único lugar en Babilonia donde se venden boletos de lotería. Al llegar a la Unión de Mercaderes, Sejún se encontró con un empleado muy alegre que llevaba unas orejas de gato. Sin rodeos, Sejún anunció que venía a cobrar sus ganancias. El empleado, sorprendido, felicitó a Sejún por haber ganado la Lotería de la Felicidad San Ryul. Mientras Sejún se hacía el indiferente, el espíritu le preguntó al empleado por qué siempre usaban orejas de gato, sospechando de la maestra del gremio. El empleado, al intentar verificar el boleto, le preguntó a Sejún si había chequeado la fecha, ya que los boletos caducaban después de 2 años. Sejún, con una sonrisa confiada, le aseguró que lo había comprado la semana anterior. El espíritu le había dicho que necesitaba capital inicial, así que ganar la lotería al menos una vez era parte del plan. El empleado, un poco nervioso, se preparó para pedirle una identificación. Cuando el empleado vio el boleto, se quedó con la boca abierta. Era el primer premio, 53.000 de oro. Sejún se sintió satisfecho con su hazaña.
El espíritu, a su lado, comentó que ganar dinero parecía bastante fácil. El empleado, aún en shock, le pidió un segundo para llamar al gerente. «Che, zombie, ¿y si te roban en un callejón con tanta plata?», le preguntó el espíritu a Sehun. Sehun le explicó que había aprendido de su experiencia previa que Yo-Suha había usado la misma habilidad para ganar la lotería. Sabía que una ganancia tan grande no se podía esconder y que era más seguro ser abierto al respecto. Además, si atacaban a un ganador, el gremio Sangryul sería el más perjudicado, por eso era más transparente. En ese momento apareció el gerente, Arthur Taylor, también conocido como Guardián Seguro. Sehun notó que, por su apodo, era al menos un ranker del top 300. Taylor le dio la bienvenida y lo invitó a pasar a los pisos superiores para gestionar el premio. Sehun, por un momento, se sintió halagado por el trato especial que recibía. Nunca, como cazador de rango F, había sido tratado así, pero el espíritu no tardó en pincharle el globo. «Te impresionás demasiado fácil porque nunca te trataron así, ¿no? Hasta te emocionaste cuando te dije que tenías talento anoche», le dijo, burlándose. «No podés cerrar la boca ni un segundo», le respondió Sehun, molesto. El espíritu, impávido, siguió con su particular filosofía. «No seas tan blando, tenés que ser como yo, solo cree que todos en el mundo existen para que vos los pises». Sehun, escuchando esa joyita, se preguntó si todos los que tenían emperador en su nombre eran psicópatas y se prometió a sí mismo nunca seguir ese ejemplo. Taylor, al ver la expresión de Sehun, le preguntó si algo andaba mal. Sehun se disculpó diciendo que se había distraído un segundo. Y Taylor, aliviado, le dijo que se había preocupado, pensando que alguien lo había tratado mal antes de que él llegara. Sehun sintió un nudo en la garganta ante la amabilidad del gerente, casi pensando que era un ángel, mientras el espíritu se burlaba de lo fácil que era conmoverlo. Taylor los guió a una habitación VIP donde el verdadero premio esperaba. Ahí, ante los ojos asombrados de Sehun, se extendía una montaña de oro brillante, 53.000 monedas que en su mundo equivalían a más de $5 millones. El impacto fue fuerte. Sehun entendió que con esa cantidad podría vivir cómodamente el resto de su vida. Si su meta hubiera sido solo el dinero, ya lo había logrado, pero su visión iba más allá. En su mente repasó su verdadero objetivo: reinar la torre como un cazador, y para eso el oro era solo un pequeño paso, no el destino final. Había visto un oro mucho más valioso antes. Con la mente clara, le dijo a Tyler que dejaría todo el oro guardado en la caja fuerte del gremio Sangryul, una decisión que el gerente celebró, explicando los peligros de llevar tanto dinero. Pero Sehun tenía otro plan en mente. Con una sonrisa, anunció que quería comprar el título de miembro honorario de segunda clase del gremio Sangryul, pagando los 10.000 de oro necesarios por adelantado. Tyler, sorprendido, le preguntó si no tenía un gremio, y Sehun lo confirmó. El espíritu, satisfecho, felicitó a Sehun por su astucia. Le recordó que los cazadores se unen a los gremios principalmente por protección, no solo por amistad. La ciudad era muy peligrosa, y confiar solo en los guardias o en la asociación de cazadores no era suficiente. Y para muestra, un botón. El propio Sehun había sido asesinado por el Emperador de la Llama y el Santo de la Espada hace poco. El espíritu detalló cómo el Emperador de la Llama, que siempre se jactaba de su libertad y se negaba a unirse a gremios, a pesar de haber ganado la lotería 2 veces, casi terminó envenenado por no pagar protección. Sehun no pensaba ser tan ingenua. No tenía ganas de empeorar su relación con los gremios grandes, así que, con todo el plan en marcha, le pidió un favor más a Tyler. Dijo que vivía en un departamento pequeño y que quería que le consiguiera un lugar mejor para vivir. Y, por si fuera poco, quería que si la prensa preguntara por el ganador de la lotería, dijeran que fue un miembro honorario anónimo del gremio Sangryul. Tyler se quedó un segundo en silencio, procesando todo, antes de admitir que Sehun estaba muy preparado. El espíritu se rió entre dientes, mofándose de Tyler por haberlo subestimado. Sehun se hizo el desentendido, preguntando quién había dicho eso, mientras el espíritu seguía burlándose del estúpido emperador. Finalmente, el espíritu le dio una palmada en la espalda a Sehun. «Parece que te las arreglás bien solo», le dijo, con un tono burlón.
Pensé que también tendría que cambiarte los pañales. El espíritu, viendo a Sejún tan contento con su astucia, se regodeó un poco. Parece que te las arreglás bien solo, le dijo, con ese tono burlón que lo caracterizaba. Pensé que también tendría que cambiarte los pañales. Sejún, por su parte, sonreía mientras contemplaba el montón de oro que había ganado. Para él, ese dinero no era un fin, sino el medio para alcanzar un poder que antes, cegado por la venganza, no había podido disfrutar. Pero la lección no terminaba ahí. El espíritu le recordó a Sejún la matrícula para su entrenamiento, ahora que tenía el capital. Le explicó que para alguien de su nivel, los pergaminos de artes marciales no servían de mucho. Lo que Sejún realmente necesitaba eran pociones, y no cualquier poción, las mejores del mercado, las que solo se encontraban en el Castillo de Alquimia, hechas por los alquimistas más hábiles. Sejún, lleno de optimismo, preguntó qué tan buenas tenían que ser. La respuesta lo dejó helado. Eran tan caras que con toda su fortuna apenas podría comprar 4, o con suerte, 5 botellas si conseguía una oferta. Si querés culpar a alguien, culpá a tu falta de talento, le espetó el espíritu y lo instó a seguirlo. Mientras caminaban, el espíritu se detuvo de golpe, haciendo que Sejún casi choque con él. Confundido, Sejún preguntó qué pasaba y el espíritu le dijo que se escondiera. Y entonces, como si no fuera suficiente el susto del precio de las pociones, el espíritu le reveló con una calma exasperante: «Este es el negocio de pociones al que va el abuelo». Justo en ese momento, Marcus Calenbury, el antiguo santo de la espada y figura central de su pasado infernal, apareció doblando la esquina, dirigiéndose a la misma tienda. Sejún entró en pánico. «¿Por qué no me dijiste antes?», exclamó, buscando rápidamente dónde ocultarse. Sin pensarlo 2 veces, se arrojó detrás de un tacho de basura, cubriéndose la boca, mientras el espíritu, asomando la cabeza por encima del contenedor, observaba con una expresión sombría. «De todos los lugares para escondernos, elegimos un tacho de basura», comentó el espíritu, antes de añadir con un tono que no presagiaba nada bueno. «Malas noticias. Si el abuelo está acá, entonces, seguro vino a llevarse todas las pociones». Y no había tiempo que perder. «Gonja, rápido, seguime», gritó, empujando a Sejún para que avanzaran. Pero ya era tarde. Vieron cómo Marcus Calenbury, el santo de la espada, entraba tranquilamente a la tienda de pociones. El espíritu se desmoronó. «Llegamos tarde, ¿ahora qué hacemos?», se lamentó. «Esa es la mejor tienda de la zona». Sejún, mientras tanto, ya estaba pensando. No podían arriesgarse a usar la misma tienda. Sacó su celular y buscó en los rankings. Ni en el top 20, ni en el top 100, ni siquiera en el top 300 aparecía nadie más que le sirviera. «No hay nadie», dijo Sejún. El espíritu, frustrado, preguntó: «¿Qué no hay? ¿Tu suerte?». Sejún sonrió con una confianza que el espíritu no entendió. «No, todo lo contrario. Parece que no voy a gastar tanto oro como pensabas. Conozco a una alquimista bastante buena y de seguro podemos conseguir esas pociones mucho más baratas». Así fue como Sejún arrastró al espíritu a través de los barrios más humildes de la ciudad. El espíritu, mirándolo con desconfianza, le preguntó si sabía a dónde iba, extrañado de que un alquimista decente viviera en un lugar así. «No solo es decente», respondió Sejún, «es un genio de una vez en una generación». El espíritu se rió, pensando que Sejún le estaba mintiendo, pero Sejún simplemente le dijo que no le creyera entonces. En el camino, un par de tipos que andaban merodeando los analizaron, pensando en un posible robo. Pero al ver a Sejún hablando solo, con el espíritu, pensaron que estaba loco y se retiraron. Sejún se dio cuenta, sin darle importancia, de la cantidad de oro que llevaba encima. Después de un rato más, con el espíritu ya impacientándose y preguntando por enésima vez si ya habían llegado, Sejún confirmó que sí, estaban en el lugar correcto. Lo que encontraron, sin embargo, no era un laboratorio de un genio, sino una calle caótica. Un hombre y sus ayudantes estaban confiscando el equipo de una alquimista de pelo verde, acusándola de deber medio año de pagos. Ella suplicaba por unos días más, argumentando que sin sus cosas no podría vivir. El hombre se burló, asegurándole que nunca pagaría y ordenó que se llevaran todo.
Entre gritos de desesperación, la alquimista, que apenas podía creer su mala suerte al ser asignada a ese alquimista loco por un trabajo, cayó al suelo mientras se llevaban su carreta llena de pociones. Algunos transeúntes, viendo la escena, murmuraban que sabían que el negocio iba a quebrar, que las pociones de fuerza eran demasiado caras a 40 de oro y que los jóvenes de hoy no sabían de negocios. La alquimista, dolida, intentó defenderse. «No son caras, apenas les saco ganancia, no van a encontrar pociones de esta calidad y precio en ningún otro lado de Babilonia. Deberían agradecer que mi tienda esté en un barrio como este». Pero los demás solo se rieron, la llamaron ilusa y se fueron, dejándola sola y desesperada en el suelo. Mientras ella se quejaba en el piso, todavía intentando vender alguna de sus pociones de fuerza a los transeúntes que la ignoraban, el espíritu, que observaba la escena, no pudo evitar la burla. «Che, Sehun, esa perdedora es la genio única en su generación de la que me hablabas, estás ciego». Pero Sehun, impasible, se acercó al alquimista. Con una sonrisa, le preguntó si su tienda seguía abierta, despertando una chispa de esperanza en sus ojos. Sehun sabía que, aunque ahora pareciera una don nadie, esta mujer estaba destinada a ser la alquimista maestra, la líder del castillo de alquimia, una de las rankers más importantes del futuro. Tenía la oportunidad de asegurar su talento antes de que nadie más lo hiciera. «Si seguís atendiendo», le dijo Sehun, «quiero hacer un encargo, uno bien caro». La alquimista, al escuchar esto, se levantó de golpe. «¿Qué tan caro?», preguntó, con el corazón en la boca. «Unos 20.000 de oro», respondió Sehun tranquilamente. La mujer se quedó muda, su expresión de incredulidad era total, era una cifra gigantesca. Sehun la miraba como quien encuentra una mina de oro. «Si no me crees, puedo pagarte por adelantado», le ofreció, con una intención clara de asegurar la compra. La alquimista, visiblemente impactada, trató de negarse al principio, pero luego admitió, con un poco de vergüenza, que un pago adelantado le vendría de maravilla. Sehun lo vio como la confirmación de su potencial. Aunque anduviera en la lona, tenía la integridad de una verdadera maestra, capaz de rechazar miles de oro si la propuesta era dudosa. Le aseguró que podía tomar el dinero que necesitara de su cuenta, solo le pidió que se mantuviera dentro del presupuesto de 20.000 de oro, ya que sus fondos no eran ilimitados. Ya con el encargo asegurado, la alquimista sacó su cuaderno y preguntó qué pociones querían. Pero antes de seguir, dejó algo en claro. «Si lo que querés es que fabrique drogas ilegales, tengo que decir que no». Sehun, entendiendo su seriedad, la tranquilizó, no se trataba de nada ilegal. El espíritu, que había estado observando la interacción con escepticismo, finalmente cedió. «Bueno, está bien, no parece muy hábil, pero te voy a dar la receta», dijo mientras se cruzaba de brazos. «Escuchá con atención, te lo voy a explicar una sola vez». Y así empezó a dictar una lista de ingredientes de lo más extraños. El hígado de un cerdo conejo, los ojos de un gato globo, la piel de un gusano gigante del desierto y la cola de un lagarto de tierra. La alquimista, que había estado anotando diligentemente, interrumpió. «Un total de 23 ingredientes, ¿verdad?». El espíritu asintió. «Sí, eso es todo por los ingredientes. Ahora, lo demás depende de tu habilidad como farmacéutica». El espíritu detalló que la combinación de esos 23 ingredientes mejoraría la velocidad de reacción. La alquimista, al escuchar el intrincado método de mezclar todo de una vez, no pudo evitar sorprenderse por la complejidad de la receta. «Es una receta de altísimo nivel», dijo, confirmando si había entendido bien la técnica. Sehun y el espíritu afirmaron, un poco sorprendidos por su rapidez mental. Con una sonrisa de emoción, ella confirmó que sí, lo había entendido perfectamente. Para demostrar su pericia, empezó a detallar cómo la piel de un gusano gigante del desierto, a pesar de su veneno, podía ser neutralizada con el hígado de un cerdo conejo, e incluso cómo los efectos cambiaban según el método de consumo. Sehun y el espíritu solo podían observarla, cada vez más impresionados por su nivel de conocimiento y su capacidad para entender recetas que ni ellos mismos dominaban por completo. Sehun, viendo el talento que tenía, le preguntó cuánto tardaría en preparar las pociones. Ella respondió que 4 días. 4 días era muchísimo más rápido que esperar 1 año o año y medio en una tienda oficial, como bien sabía Sehun, quien había oído de las largas colas para conseguir medicamentos de alquimia.
Pero el espíritu, que seguía sin confiar del todo en ella, le advirtió a Sejún que esa chica probablemente se iría con su plata. Sin embargo, apenas 4 días después, la alquimista llegó con las pociones listas, disculpándose porque había tomado un poco más de lo esperado debido a las combinaciones. Sejún y el espíritu, ahora cómodamente instalados en su nueva residencia, observaron cómo ella le entregaba 3 cajas, cada una con 30 pociones. 90 pociones en total y a un precio 15 veces más barato que en el castillo de alquimia. El espíritu, visiblemente frustrado por haberse equivocado, tuvo que admitir a regañadientes que así era como se debía gastar el dinero. La alquimista, un poco confundida, sintió que él la había estado insultando en su cabeza y le preguntó si Era así. Con la entrega hecha, la alquimista no pudo evitar la curiosidad. ¿Por qué confiaste en una farmacéutica desconocida como yo con un encargo tan grande?, preguntó. Sé que tengo mis habilidades, pero la gente me toma por una loca, y esta receta es tan compleja que solo 2 personas en toda Babilonia podrían hacerla. Sejún, sabiendo lo que el futuro deparaba, explicó que ella era un genio único en su generación, un talento innegable. Pero esa no era la única razón. Él recordaba historias de ella corriendo más rápido que nadie durante un incendio en la ciudad, ayudando a los demás. Y también, y esto era crucial, su desagrado por el emperador de la llama, lo que la hacía una excelente jueza de carácter, ya que no se dejaba engañar por él. Ella era hábil, amable y con un juicio impecable. ¿Cómo no iba a querer tenerla cerca? Extendiendo la mano, Sejún le dijo que la había ayudado porque le parecía una buena persona y que, incluso sin él, ella habría tenido éxito. Los buenos cazadores como nosotros necesitamos triunfar para poder ayudarnos en el futuro, le dijo. Es frustrante ver solo a esos psicópatas tener éxito. Les deseo lo mejor a los dos. La alquimista lo miró, sorprendida, mientras él le ofrecía una mano para sellar su peculiar alianza. Sejún le aseguró que todo lo que había dicho era verdad, que no podía ser más honesto. Ella, mirándolo fijo, asintió, comprendiendo la seriedad de su propuesta. Es cierto, dijo, necesitamos triunfar primero para cambiar el mundo. Al estrechar sus manos, la alianza quedó sellada, y la alquimista, con una sonrisa renovada, le aseguró que priorizaría cualquier futuro pedido. Sejún se despidió, satisfecho con su nuevo y peculiar socio. De vuelta con el espíritu, el ambiente cambió. Este se burló de Sejún por su idealista frase de «cazadores buenos como nosotros». Sejún, un poco avergonzado, lo cortó rápido. Sí, ya sé que fue algo vergonzoso. Mejor vamos a entrenar». Con un destello, se teletransportaron a los terrenos de caza del 3er piso, un bosque denso habitado por orcos y goblins. Sejún, al ver las imponentes figuras de los monstruos, se dio cuenta de que eran demasiado para su nivel. «¿Qué hago?», preguntó. Mientras el espíritu, con su habitual tono exigente, le indicó: «Primero, toma la poción». Sejún destapó la botella y bebió su contenido de un trago. Al principio, el sabor era normal, con un toque de limón y miel. Pero de repente, la realidad se distorsionó a su alrededor. Su cuerpo se activó con una energía vibrante, sus sentidos se agudizaron de golpe, y una oleada de información lo invadió, dejándolo agitado y confuso. El espíritu, que había estado observando la reacción de Sejún, sonrió con una mezcla de satisfacción y confirmación. «Vaya», comentó, «parece que sus habilidades eran de verdad». Sejún sentía que la cabeza le iba a explotar, como si pudiera percibir cada pequeño detalle de su entorno, cada fibra de su ser. El espíritu le explicó que ese era el efecto de la poción, aumentaba la percepción de la realidad. «¿No lo sentís?», le preguntó. «Ese algo que se retuerce en tu corazón, eso es aura». Le reveló que el aura, esa energía interna inherente a cada cazador que entra en la torre, rara vez es percibida por la mayoría. La clave, le dijo, está en qué tan libremente podés controlarla. Sejún, abrumado por la avalancha de sensaciones y la nueva revelación, se llevó las manos a la cabeza. Normalmente, sentirías ese flujo meditando, pero el espíritu no estaba para rodeos. Eso tomaría demasiado tiempo. Si te falta talento, al menos tenés que esforzarte, le advirtió con una sonrisa desafiante. Y justo cuando Sejún intentaba procesar todo, un orco gigante apareció frente a él. «¡Corre, Kim Zombie!», le gritó el espíritu. «Si no querés que te jodan». El orco gigante ya estaba encima, y el espíritu, ni lento ni perezoso, le gritó a Sejún que soltara su aura si no quería ser un trapo.
Sehun, abrumado, apenas podía procesar todo y en su frustración le devolvió el insulto al espíritu, llamándolo maldito fantasma. Este, riéndose, lo provocó, recordándole que no podía entenderlo por ser un perdedor que ni siquiera usaba el aura. «Si te duele tanto», le dijo con una sonrisa maliciosa, «siempre tenés una salida fácil». Y añadió, casi susurrando, que su abuelo, Marcus, se pondría más amable con él si su contador de muertes volvía a subir. El orco lanzó un ataque brutal. Para Sehun, gracias a la poción, todo se movía en cámara lenta. Podía ver el golpe venir, podía calcular el esquive perfecto con un solo paso, pero su cuerpo no respondía. Era como si su mente y su físico estuvieran desconectados. El espíritu, sin darle tregua, lo empujó. «Podés esquivarlo, no te rindas. Los orcos son enemigos básicos, solo tenés que entender sus patrones. Ahora, concentra tu aura en las piernas». Sehun sabía que era más fácil decirlo que hacerlo. Con el corazón latiendo a 1000, sintió un chispazo de energía recorrer su cuerpo, concentrándose en sus piernas. Y justo en el último segundo, con un esfuerzo sobrehumano, logró dar el paso que lo salvó del golpe mortal. Había esquivado el ataque. Sehun no podía creerlo, un estallido de euforia lo invadió. «Más difícil de lo que esperabas, ¿no?», le interrumpió el espíritu. «Es porque tu cuerpo no tiene los conductos adecuados para que el aura fluya. Es como un sendero chiquito en la montaña, tenés que convertirlo en una autopista para usar el aura como se debe». Con la explicación en mente y el orco atacando de nuevo, Sehun puso a prueba la teoría. Esta vez pudo sentir la esencia de la poción ayudándolo a percibir el aura, algo que normalmente sería imposible. El orco falló otro golpe, gruñendo de frustración. Sehun miró al cielo, pensando en el potencial que se abriría si lograba dominar esto, si transformaba ese sendero en una autopista. «Ja», se rió el espíritu, burlón. «Vos que te dejaste cortar la cabeza por el viejo Marcus sin poder hacer nada, ¿verdad? Esa era la habilidad de alguien que recién empieza. A mi abuelo todavía le falta mucho. Y a vos, Zombie Kim, ¿necesito decir algo?». A pesar de la dureza, la frustración y los golpes que seguían llegando, Sehun apretó los dientes. El sendero cubierto de maleza era una buena metáfora para su estado actual. Pero si lograba superar esto, ¿qué pasaría? Esquivó un nuevo ataque del orco, con más control y determinación en sus movimientos. El entrenamiento apenas empezaba. El espíritu, con una sonrisa de lado, observaba atentamente cómo Sehun, concentrando el aura en sus piernas, esquivaba un nuevo ataque del orco y respondía con una patada cargada de energía. Su arma, ahora resplandeciente con un aura verdosa, impactó de lleno en el monstruo. El espíritu, al ver su esfuerzo, le gritó que no bajara la guardia y que, aunque le costara, metiera toda la energía en la punta de su hoja para terminar el trabajo. Sehun, con una mezcla de frustración y determinación, apretó los dientes y, forzando cada fibra de su ser, gritó antes de clavar su arma profundamente en el orco, que finalmente se desplomó. Pero la victoria lo dejó completamente agotado. Sehun se derrumbó sobre el cuerpo inerte del orco, sintiendo que su cuerpo se desmoronaba por el esfuerzo. El espíritu, lejos de mostrar compasión, le preguntó con una sonrisa si le dolía. «Claro que te duele, ¿no? Seguro sentís que te morís», le dijo. «Todavía no tenés los conductos de aura bien armados y ya la usaste a lo loco. Arruinaste todo tu cuerpo para matar un orco cualquiera». Sehun, con el dolor haciendo que las lágrimas le corrieran por la cara, apenas pudo insultar a su maestro. Sorprendentemente, el espíritu cambió de tono para elogiar la astucia de Sehun y comprimir el aura. «Eso estuvo bien, un cazador siempre tiene que usar la cabeza», comentó, antes de volver a su habitual actitud. Sehun sentía que el cuerpo le ardía y que lo iba a vomitar todo, una sensación tan horrible que pensó que de verdad iba a morir. El espíritu, divertido, le preguntó si creía que se moriría de verdad, recordándole que, gracias a su habilidad de retorno, para él la muerte era solo una pausa. «Si no fuera por eso, ni se me ocurriría entrenarte así. El viejo Marcus solo meditaba con esta poción, no se arriesgaba como vos. ¡Qué envidia me das! Por más duro que sea, tu cuerpo siempre vuelve a la normalidad», exclamó el espíritu. Pero esa ventaja tenía sus reglas. «Che, zombie», le dijo el espíritu,
Como tu contador de muertes sube si te suicidas, vamos a buscar otra manera. Con una sonrisa que no prometía nada bueno, el espíritu señaló a un nuevo orco que ya se acercaba. Satisfecho con el primer intento de Sehun, le explicó que morir unas 100 veces sería un buen punto de partida para este entrenamiento. Un paso, una muerte. 100 muertes, una nueva habilidad, proclamó. Sehun no tuvo tiempo de asimilar la nueva meta. El espíritu dio la señal. ¡Primera muerte! ¡Allá vamos! El orco lo atacó sin piedad y en un instante la visión de Sehun se volvió negra. Un mensaje del sistema apareció. ¡Has muerto! Sehun reapareció en su departamento, con la cabeza palpitando de dolor. «Maldita sea», murmuró, mientras el espíritu se materializaba a su lado. «¡Wow! ¿Qué es esto? Vos también estás acá», dijo el espíritu, sorprendido de poder seguir a Sehun incluso después de su regreso. Sehun, todavía con la respiración entrecortada, le explicó al espíritu que ese era el lugar donde permanecía un rato después de morir, el cual llamaba temporalmente el inframundo. Le contaba que era súper genial, porque en breve le aparecería el mensaje «Volverás 24 horas al pasado». Pero la sorpresa no terminaba ahí, porque morir no solo lo regresaba en el tiempo, sino que también cumplía la condición para que su habilidad se activara y copiara una habilidad al azar del monstruo que lo había matado. Ambos quedaron estupefactos al ver las dos cartas de habilidad flotando en el aire. ¿Los monstruos también tienen habilidades? ¡Esto es una habilidad increíblemente poderosa!, exclamó Sehun, emocionado. El espíritu, por su parte, gritaba frustrado, lamentándose de por qué una habilidad tan excepcional le había tocado a un perdedor como Sehun y no a él, un gran cazador. Sehun no le dio mucha importancia a sus quejas y se dispuso a elegir una carta al azar, ya que para él ambas parecían idénticas. ¿No deberías elegir la mejor opción si tenés la oportunidad?, le preguntó el espíritu, incrédulo. Pero Sehun se encogió de hombros. Ambas son de un color horrible, ¿cómo voy a saber cuál es mejor? Esto es solo un juego de suerte. Fue entonces cuando el espíritu, que flotaba libremente, reveló su ventaja. Él sí podía ver el frente de las cartas. Sehun, con una repentina epifanía, se dio cuenta del potencial de su acompañante. ¡Eureka!, gritó, y sin perder el tiempo, le ordenó. «Decime qué habilidades son». El espíritu, aunque molesto por la actitud de Sehun, accedió. Concentrándose, comenzó a leer la primera carta. Bendición de la reproducción, rango F. Explicó que era una habilidad que glorificaba la capacidad reproductiva de los orcos, garantizando que, aunque uno cayera, 7 más nacerían en un lugar donde no podías ver. La segunda carta, también de rango F, era aún más peculiar. Chuik, chuik. Una habilidad que te sumergiría en el divertido mundo del chuik chuik por la eternidad, que básicamente se trataba de los orcos hablando con ese sonido. Sehun quedó un poco confundido. El espíritu, al ver su indecisión, intentó guiarlo. Si no te detenía, habrías elegido chuik chuik. ¿No crees que vale la pena obtener la fuerza de un orco? Pero Sehun, con una sonrisa astuta, lo interrumpió. Estás diciendo pura basura. Ambas son un desastre, pero si tengo que elegir, creo que chuik chuik es mejor. El espíritu, completamente alarmado, le suplicó que lo pensara mejor, pero Sehun ya había tomado su decisión, convencido de que, en el fondo, el espíritu compartía su misma idea. Chuik es mejor. El espíritu, completamente alarmado, le suplicó que lo pensara mejor, pero Sehun ya había tomado su decisión, convencido de que, en el fondo, el espíritu compartía su misma idea. Con la nueva habilidad ya copiada, Sehun despertó de nuevo en su departamento. Una pantalla holográfica le confirmó su actual estado como cazador de rango F y que no había ninguna penalidad por el uso de la habilidad. Sehun estaba feliz y mientras se relajaba en su cama y disfrutaba de la comodidad, el espíritu no paraba de quejarse, lamentando la elección de Sehun y cuestionando por qué no había optado por bendición de la reproducción. Pero Sehun, ignorando las quejas, ya estaba listo para volver a la acción. Abrió su ventana de estado para revisar sus habilidades, confirmando que todo estaba en orden, incluyendo su flamante chuik chuik. El espíritu, aún molesto, intentó convencerlo de un método más tranquilo y menos doloroso, meditar en posición de loto por medio año para desarrollar el aura.
Sehun, sin inmutarse ni responder, simplemente activó un portal hacia los terrenos de caza del tercer piso. El espíritu, exasperado, le gritó si no lo estaba escuchando, pero Sehun ya había tomado una poción y estaba listo para la acción. Con el elixir haciendo efecto, Sehun, con una actitud que rozaba lo descarado, le hizo una observación al espíritu sobre cómo cambiaba su apodo dependiendo de la situación, diciéndole que era zombie cuando le convenía y Gongja cuando no. Como si fuera una lección práctica, se lanzó hacia un orco que los observaba, y para su sorpresa, los movimientos de la criatura se veían increíblemente lentos gracias a su percepción mejorada del aura. Activando su nueva habilidad, Sehun gritó "Chuik" al orco, quien, confundido, respondió con el mismo sonido. Sehun, con una sonrisa, repitió la palabra una vez más y se lanzó al ataque. La habilidad le permitió golpear al orco con una ráfaga de ataques rápidos y letales que lo hicieron escupir una sustancia verde antes de caer sin vida al suelo. Sehun sonrió, orgulloso de su victoria. Pero el espíritu, furioso, lo acusó de ser un tramposo y lamentó el destino de los inocentes orcos. ¿Estás feliz de engañar a un orco inocente así?, le recriminó, preguntándose por qué la torre le había dado una habilidad tan ventajosa a alguien como él. Sehun solo respondió con un confiado "Chuik" y le dijo que dejara de quejarse, que ya era hora de ir a despejar el cuarto piso. Una semana más tarde se encontraba frente al jefe del quinto piso, el Rey Goblin. Con una mirada decidida y los ojos brillando en rojo, activó una nueva habilidad, Sociedad de la Alta Nobleza Goblin, y se lanzó al ataque con una velocidad explosiva. Del quinto piso, el Rey Goblin. Con una mirada decidida y los ojos brillando en rojo, activó una nueva habilidad, Sociedad de la Alta Nobleza Goblin, y se lanzó al ataque con una velocidad explosiva. El Rey Goblin, sorprendido, apenas alcanzó a exclamar un "Goruk" antes de que el asalto de Sehun lo silenciara. La habilidad recién adquirida por nuestro protagonista le permitía hablar el idioma real de los goblins, una ironía que el rey no tuvo tiempo de digerir. Sehun le dio el golpe final y con un toque de exageración se despidió de su honorable oponente, declarando que había sido el enemigo más fuerte de la semana. El espíritu, que siempre lo acompañaba, no tardó en cortar la dramatización. «¡Qué porquería!», le espetó. «¿Por qué te pones tan emocional por derrotar a un simple monstruo?». Sehun, indignado, le explicó que había necesitado hasta 6 monedas de vida para vencerlo, insinuando que había muerto y regresado 6 veces solo para superar ese desafío. ¿No tenía derecho a un poco de drama después de eso? El espíritu, sin embargo, siguió insistiendo en que no había sido una pelea tan honorable si había muerto tantas veces. Mientras discutían, Sehun revisó los detalles de su nueva habilidad, la Sociedad de la Alta Nobleza Goblin. Era de rango F, y su efecto principal era permitirle hablar Goruk, el lenguaje supuestamente noble que el Rey Goblin había inventado para distinguirse del Keruk común, aunque la descripción advertía que esto solo empeoraría las rivalidades entre las tribus. A Sehun le parecía increíble que los goblins se preocuparan por esas tonterías, a lo que el espíritu respondió que los humanos no eran tan distintos. En ese momento, una serie de mensajes apareció frente a Sehun, bañándolo en una luz rojiza. Su existencia se volvía más definida. El cazador Kim Gongja estaba subiendo de nivel. Sus ranuras de habilidad se habían expandido y finalmente era un cazador rango E. La alegría lo invadió. «¡Finalmente!», exclamó, sintiendo que la fortuna empezaba a acompañarlo. El espíritu le preguntó si notó las chispas o gotas de sangre durante su ascenso. Le explicó que esos efectos no eran solo para verse bien, sino una pista sobre la forma del aura de un cazador. La forma del aura solía reflejar un trauma o un evento que definiera la vida, algo del subconsciente. Basado en eso, el espíritu predijo que el aura de Sehun sería de fuego o sangre. Sehun, curioso, preguntó por la forma del aura del santo de la espada. «Luz de luna», contestó el espíritu, y le contó que, de chico, el santo se había perdido en las montañas. Para no morir, subió a la cima y vio la luna, que le pareció asombrosa. Desde entonces, deseó brillar recibiendo luz, como la luna, una idea que Sehun consideró para nada normal.
Con el quinto piso despejado, el espíritu sugirió pasar al sexto, pero Sehun, con una sonrisa atrevida, lo interrumpió. ¿Y si asaltamos al jefe del piso 10 de una? El espíritu se quedó mudo, luego explotó. ¿Qué? ¿No estarás muy confiado para ser un novato? Le recordó a Sehun cuántos años habían perdido grandes cazadores en el piso 10. Sehun, con una sonrisa astuta, le propuso una apuesta. Si no lograba superar el piso 10 en 2 muertes, lo llamaría maestro. El espíritu se burló, sin poder creerlo. ¡2 muertes! Si te tomó 6 para el Rey Goblin, ¿ahora decís que podés con el piso 10 en solo 2? Le advirtió que no subestimara los desafíos, pero Sehun agregó una condición. Si él ganaba, el espíritu tendría que llamarlo Gonhanim con el mayor respeto. Esto encendió al espíritu, que lo increpó furioso, por pensar que podía desafiar a un emperador de la espada solo por tener una habilidad tan especial. «Acepto», gritó el espíritu. «Prepárate a servirme toda tu vida, porque no vas a limpiar este piso». Sehun respondió con la misma energía, ambos riendo a carcajadas de forma maníaca, mientras la gente a su alrededor los observaba con extrañeza, preguntándose si habían perdido la cabeza. Un rato después, en la entrada del 10º piso, un guardia los detuvo. Desafiar al jefe solo es un suicidio, les advirtió, recordando el reciente fracaso del gremio Dragón Negro con un equipo de élite. Sehun, sin inmutarse, le recordó que las reglas de la asociación permitían a cualquier cazador intentar el raid. El guardia insistía en no dejarlos pasar a una muerte segura, preocupado por los registros y por cómo se vería su posición si permitía algo así. El espíritu se exasperaba con la burocracia, pero Sehun se acercó al guardia con un tono más serio y respetuoso. «Señor guardia», empezó, «aprecio mucho su trabajo y tiene toda la razón, pero para ser honesto, yo quiero suicidarme». Tanto el guardia como el espíritu se quedaron en shock. Sehun continuó, con una voz cargada de una tristeza convincente. «Hace un año mi pareja murió. Y hace poco, el castillo de alquimia me dijo que tengo una enfermedad incurable, con solo 6 meses de vida. No quiero pasar mis últimos días en un hospital, preferiría morir luchando contra monstruos hasta el final». El guardia, conmovido por la trágica historia, casi en lágrimas, vio cómo Sehun le ofrecía una pequeña bolsa con dinero que había ahorrado para su tratamiento. «No puedo aceptar esto», dijo el guardia. «Ya que voy a desaparecer de todas formas, no quiero dejar nada atrás», explicó Sehun. «Por favor, señor guardia, no deje registros de mi entrada. Es mi último pedido como cazador». El guardia, con un nudo en la garganta, asintió. «Entiendo. Adelante, no vi nada». El espíritu, viendo la escena, estalló. «¿Son los dos unos tontos? ¿Están filmando una película?». Sehun se encogió de hombros, inexpresivo. «¿Importa cómo lo haga mientras llegue al piso 10? Los dos se dirigieron a una gran mansión, la entrada al 10º piso, un lugar que según la historia debería haber sido despejado por Yu Suha. Sehun abrió las puertas y una luz intensa los envolvió al entrar, marcando el inicio de su nuevo desafío. Una risa escalofriante rompió el silencio. En la base de una majestuosa escalera, 2 muñecas de aspecto tétrico, una con ojos azules y la otra rojos, los observaban. Detrás de ellas, docenas de figuras sombrías, como niños de ojos incandescentes, se agrupaban en los escalones. Las muñecas delanteras repitieron su risa, más fuerte y perturbadora, invitándolos a jugar. El espíritu, con su habitual cinismo, preguntó de qué querían jugar, hasta sugiriendo la mancha o el lobo. Pero los pequeños anfitriones tenían su propio plan, las escondidas. Justo en ese momento, una pantalla de sistema apareció frente a Sehun, declarando que había entrado a un boss stage y que el retador era el cazador Kim Ong-ja. Rodeado por la atmósfera amenazante y la confirmación del desafío, Sehun los miró con los ojos encendidos de determinación y aceptó el juego. El sistema, con su última notificación, solo le deseó buena suerte. ¡Qué genio Sehun con la historia de desaparecer! Él no quiso dejar registros, pero ustedes sí dejen rastro y suscríbanse para no perderse nada. Comenten su próximo manhwa y hasta la próxima.